Pueden tomar asiento. Estamos en esta mañana nuevamente en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versos del 18 al 24. Gálatas capítulo 1, versos 18 al 24. Y si lo ha encontrado, entonces nos ponemos de pie y leemos la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Y dice así la palabra de Dios. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judá, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pueden tomar asiento. En esta primera parte, primer capítulo de Gálatas, como comenzamos hace domingos atrás, vemos el relato de Pablo, vemos el testimonio de Pablo, cómo él vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo y su defensa ante su apostolado. Y en esta mañana vamos a ver más acerca de su conversión y cómo la iglesia lo tomó. Pero nosotros no tenemos, quizás no estamos sorprendidos del todo acerca del poder de convertir al pecador a Cristo de parte de Dios. Nosotros hemos experimentado eso. Muchos han caminado o caminaban en el mundo y cuando Dios así lo determinó, cuando agradó a Dios como Pablo lo presenta, entonces nos llamó a la salvación. Después de haber estado en tinieblas, nos llamó a la luz. Pero quizás usted creció en el Evangelio y usted no entiende mucho ese proceso, esa transición. Pero de igual manera, Dios tuvo que haberlo sacado de las tinieblas a su luz. Usted recibió una bendición de crecer en la iglesia, de crecer bajo el Evangelio. Pero también en su tiempo, cuando le agradó a Dios, lo trajo a sus pies. Lo trajo a la cruz del Calvario. Así que de igual manera, usted tuvo una conversión radical o usted creció en el Evangelio. De las dos maneras es obra de Dios, es trabajo de Dios, es trabajo del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a ver esa conversión de Pablo y las conversiones son bíblicas, son radicales, las verdaderas transforman la vida del pecador. Hay uno de los relatos que, quizás usted se ha dado cuenta, uno de mis favoritos, y es el de Nicodemos, en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 presenta a Nicodemos, un doctor, un conocedor de la ley, un conocedor del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa? Viene de noche donde el Señor Jesucristo, porque no quería que nadie lo viera. Él viene de noche agachado para que nadie supiese que él vino delante del Señor. Y lo que quería era la validación y le pregunta al Señor, y confirma, tú eres Jesús, porque nadie hace los milagros que usted hace. Y Jesús le dice, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y en esos momentos Jesús le predicó el Evangelio y le fue concedido a Nicodemo. ¿Y por qué sabemos que le fue concedido a Nicodemos? Porque en Juan capítulo 19 vemos a Nicodemos que viene a recoger el cuerpo del Señor Jesucristo. De venir de noche a que nadie lo viera con el Señor Jesucristo a dar su vida, arriesgar su vida con su círculo, con su religión y buscó el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso lo hace solamente una vida transformada, una vida rescatada, una vida convertida totalmente al Señor Jesucristo. Y es el relato que vamos a ver también en Pablo. Así que en esta mañana vamos a ver que el Evangelio fue dado por Dios para la iglesia,
para el rescate y cambio de los pecadores. El Evangelio fue dado por Dios para la iglesia, para el rescate y cambio de los pecadores. Y he dividido este sermón en 2 puntos. El verso 18 al 21, el Evangelio fue dado a Pablo por Dios para la iglesia. Verso 18 al 21, el Evangelio fue dado a Pablo por Dios para la iglesia. Y el del verso 23 al 24 es el segundo punto. Del 18 al 22 es el primero, del 23 al 24 es el segundo. El Evangelio rescata y transforma al pecador. El Evangelio rescata y transforma al pecador. Vamos al verso 18, dice: y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El domingo pasado estuvimos viendo que Pablo recibió el Evangelio independiente de la iglesia de Jerusalén. Que Pablo recibió el Evangelio independiente de los otros apóstoles. ¿Y por qué Pablo hace la diferencia? ¿Por qué Pablo enfatiza en que él recibió el Evangelio independiente a los apóstoles? Para que aquellos que hablan en contra de él puedan entender que sí él recibió el Evangelio de Cristo. Que él no recibió el Evangelio de nadie, ni por nadie, ni de hombre, ni para hombre, ni de ningún maestro, sino que él recibió el Evangelio del mismísimo Señor Jesucristo. Él recibió el Evangelio, el mensaje de salvación de parte de Cristo. Porque había ciertos grupos que decían que Pablo predicaba un evangelio alterado, un evangelio cambiado. ¿Y por qué ellos decían que Pablo predicaba un evangelio alterado? Porque Pablo predicaba la salvación sin obras. Pablo predicaba la fe es la que solamente puede salvar, la fe en Cristo solamente. Y este otro grupo decía que sí, era en Cristo Jesús, pero hacía falta la circuncisión y ciertos rituales del Antiguo Testamento. Y por esta razón veían a Pablo y decían, él predica un evangelio diferente. Por eso es que Pablo dice, no hay otro evangelio. Este es el evangelio. Y Pablo quiere enfatizar que él recibió ese evangelio del mismísimo Señor Jesucristo. Y como saben, este es uno de los requisitos para ser apóstoles. El haber recibido el evangelio, la enseñanza del evangelio directamente del Señor Jesucristo. Pero Pablo no le añadía al evangelio. Pablo no cambió el evangelio. Pablo predicó el evangelio tal y como se le fue entregado de parte del Señor Jesucristo. Por eso es apóstol. Él iba y predicaba lo que él había escuchado. Pero estos otros judaizantes añadían al mensaje de salvación, sumándole ¿qué? Las obras. Sumándole las obras, lo que usted podía hacer para ser salvo. Pero el evangelio conocemos que es fuera de las obras. La salvación es fuera de las obras. La salvación es solamente por medio de la fe en Cristo solamente. Las obras entonces son reflejo, son producto de tu unión a Cristo Jesús. Pero las obras no te salvan. Quizás las obras puedan validar que tú genuinamente estás en Cristo Jesús. Y por eso son buenas obras. Porque separados de Cristo no existen buenas obras. La única buena obra que un ser humano puede hacer en la vida es cuando está unido a Cristo Jesús. Pero las obras de ninguna manera te justifican. Las obras señalan que realmente has sido justificado, que estás en Cristo Jesús. Así que Pablo, en este primer verso, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así que Pablo nuevamente está diciendo, recibí el evangelio de parte de Cristo. Mi oficio, mi llamado, mi apostolado no fue de hombre, sino Cristo me llamó a ser apóstol. Y Pablo nos da 2 puntos para validar que recibió el evangelio de Cristo y para validar su oficio. El primer punto dice, después de 3 años fui a la iglesia, en el verso 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Después de 3 años de estar recibiendo el evangelio, después de 3 años de estar con el Señor Jesucristo, después de 3 años, entonces volvió a la iglesia. Y pasó que 15 días con Pedro. Él no fue a recibir el evangelio de parte de Pedro.
Él no fue a aprender el evangelio de parte de Pedro. Es bien difícil que en 15 días él pudiera aprender toda la teología, todo acerca de Cristo, todo acerca del cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo en 15 días. Podemos decir, obra sobrenatural, puede pasar, pero Pablo señala que él recibió el evangelio directo de Cristo y que estuvo 3 años lejos de la iglesia. Hermano, cuando usted va a un seminario, le toma casi 4 años para aprender las verdades bíblicas, para poder comprender, para poder engranar el Antiguo con el Nuevo Testamento, la teología, los pactos, todo ese tipo de cosas. En 15 días era difícil. ¿Pero qué Pablo hizo en 15 días? Podemos suponer muchas cosas. Pero hay algo que Pablo dice, 3 años, y luego él dice, y vi a Pedro. Otra manera de enfatizar que él recibió el evangelio de Cristo es que él menciona que vio a Pedro y vio a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. ¿Qué él nos está diciendo aquí? Yo no vi a Pedro antes de 3 años, yo no hablé con Pedro antes de 3 años, yo en 3 años bajé a Jerusalén y vi a Pedro y vi a Jacobo. ¿Y por qué él menciona a Pedro y a Jacobo? Eran los que estaban allí, pero son 2 personas importantes en el evangelio. Pedro, sabemos que Pedro predicó el evangelio en Hechos 2, él abrió con la exhortación de que Cristo es el Mesías. Y Jacobo, Santiago, era una figura importante en la iglesia de Jerusalén. 2 personas que conocían el evangelio. Pero Pablo no se sentó para recibir el evangelio. Me imagino que Pablo se sentó al lado de Pedro y compararon las notas, los estudios que tenían, el conocimiento que tenían de Cristo. Y puedo llegar a la conclusión que eran exactamente iguales. Pedro quizás pudo validar que Pablo realmente era apóstol y había recibido el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Porque cuando se sentaron tenían el mismo conocimiento, el mismo evangelio que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. No era diferente, era igual. Así que Pedro, en lugar de darle el evangelio, validó el evangelio que le fue dado a Pablo. Y fíjense que esto es bien importante para Pablo. Que nosotros entendamos que Pablo recibió el evangelio de Cristo y que su oficio es real, es bien importante para Pablo. Él nos dice en el verso 19, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y el verso 20, esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Es importante para Pablo, que nosotros entendamos que él no miente, que él realmente es apóstol de Cristo, que él realmente recibió el evangelio de Cristo, que no fue Pablo, no fue Jacobo el que le dio el evangelio, fue Cristo mismo. Y él dice, no miento, no miento. Pablo quiere asegurarse que entendamos y recibamos su oficio, que su llamado fue de Cristo. Y usted dirá, sí, yo lo acepto, eso no cambia nada en mí. Hermano, pero hay muchas iglesias, muchos grupos evangélicos que rechazan las enseñanzas de Pablo, que ponen en duda las enseñanzas de Pablo. Y puedo decir que hay muchos que no siguen las enseñanzas de Pablo. Y dicen, no, las enseñanzas de Cristo son válidas, pero las enseñanzas de Pablo son cuestionables, no son ciertas. Y hay algunos que pudieran decir que escogen ciertas enseñanzas de Pablo, porque no todo lo que Pablo escribió era inspirado por Dios. Hermano, eso es un gran error. Eso es una herejía. Si nosotros rechazamos las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿usted sabe lo que usted está rechazando? Las enseñanzas de Cristo Jesús. Si usted escoge ciertas enseñanzas de Pablo, entonces usted está escogiendo ciertas enseñanzas del Señor Jesucristo. Pablo dice, yo recibí el evangelio, yo recibí la doctrina, yo recibí la teología del mismo Señor Jesucristo. Si entonces nos podemos escoger, a indagar y a escoger lo que nos gusta y separar lo que no nos gusta, nos vamos a quedar con un tremendo error.
Así es que muchas iglesias han abrazado el liberalismo, han abrazado la falsedad, el negar la deidad de Cristo, el negar el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, el negar los milagros sobrenaturales del Señor Jesucristo, el negar inclusive la muerte y la resurrección de Cristo. Rechazar las enseñanzas de Pablo no es simplemente la enseñanza de un hombre, no es rechazar el evangelio completo. Así es que hemos visto a muchas iglesias caer. La iglesia Pecusa presbiteriana comenzó de igual manera, dudando de los estándares de Westminster, dudando del nacimiento virginal de Cristo, dudando de los milagros de Cristo, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Y comenzaron a darle la bienvenida al liberalismo, al error doctrinal, al error teológico. Y vemos hoy día en dónde están las iglesias liberales, sinagogas de Satanás. Hermanos, si nosotros rechazamos el evangelio que le fue dado a Pablo, estamos rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es palabra de Dios, palabra inspirada por Dios y no la podemos rechazar. Tenemos que realmente recibirla como fue dada a Pablo de parte de Cristo. ¿Y qué hacemos con este evangelio que hemos recibido de Pablo? Con este evangelio que hemos recibido de Pablo tenemos que vivirlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que predicarlo. El evangelio que nos fue dado, tenemos que vivirlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que predicarlo. Es la única manera de llegar a las naciones. Es la única manera de llamar al pecador al arrepentimiento. Es la única manera de ofrecer a Cristo Jesús de manera gratuita. Un evangelio alterado es un evangelio bien difícil de predicar. Un evangelio alterado es un evangelio el cual no ofrece la salvación. Hermano, el evangelio no es simplemente un mensaje. El evangelio es el mensaje. Es la única manera en que el pecador, es la única manera correcta en que el pecador puede venir al Dios verdadero. Si usted lo altera, usted está cambiando el único camino al Padre. Usted está cambiando la única verdad. Cuando recibimos el evangelio de Pablo, afecta nuestras vidas. Porque Pablo nos enseñó cómo debemos de vivir en la iglesia. Cómo debemos de vivir con nuestra familia. Cómo debemos de tratar a nuestros hijos. Cómo debemos de tratar al prójimo, al gobierno. Pablo nos enseña cómo realmente ser creyente, cómo ser cristiano de una manera que le agrade a Dios. Y tenemos que enseñarlo a nuestros hijos porque son nuestros discípulos. Y tenemos que predicarlo al mundo porque es la única manera en que el pecador puede venir a los pies de Cristo. No podemos rechazar el evangelio que le fue entregado a Pablo. Ahora, este evangelio que le fue entregado a Pablo es el evangelio que rescata y transforma al pecador, versos 23 al 24. Fíjense que luego Pablo nos dice, el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que era en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en otro tiempo, que en otro tiempo asolaba. Aquí vemos que la iglesia afirma a Pablo. La iglesia afirma a Pablo. Y fíjense que aquí hay una enseñanza eclesiástica, una enseñanza de iglesia, una enseñanza de ordenar a los hombres. Y usted dirá, sí, pero Pablo era, obviamente, Pablo era apóstol, claro que lo iban a afirmar. No, hermano, hay una línea de enseñanza que nos da las Escrituras. Cuando un hombre siente el deseo de ser obispo, de ser pastor, de ser anciano, debe ser afirmado por la iglesia. Debe ser reconocido por la iglesia, es decir, los ancianos. Pero también la iglesia en su totalidad deben de ver los dones especiales, ciertas características, ciertas habilidades, ciertas actitudes que la iglesia ve y afirman. Este hombre
lo veo como pastor o como anciano. Hoy día se practica de que cualquier hombre que tenga un deseo, hable bonito, conozca las Escrituras, puede ser pastor. Y comienza la iglesia sin ser ordenado, sin ser dirigido, sin ser enviado de ninguna iglesia. Y hermano, esto es una distorsión grande. ¿Por qué? Porque creemos que cuando un hombre es llamado es equipado. Y cuando un hombre es equipado y las manos le son puestas para ordenación, recibe dones de parte del Espíritu Santo. Y cuando predica con autoridad que le fue dada, no que sea de él, sino que le fue dada de parte de Cristo. Aquí Pablo nos enseña con la afirmación de la iglesia, este realmente es creyente, este realmente es apóstol, este es enviado de Dios para predicar el evangelio que rescata y que transforma. Hermano, no podemos bajar la vara de lo que nos enseña las Escrituras. Tenemos que ser exigentes en cierta manera a quienes afirmamos, quienes enviamos y quienes ordenamos. Ahora, Pablo nos dice que la iglesia no conocía a Pablo. No habían conocido a Pablo personalmente, no lo habían visto. Solamente escuchaban que éste asolaba a la iglesia, éste perseguía a la iglesia, éste daba muerte a la iglesia. La iglesia no conocía a Pablo de manera personal, pero sí podían dar testimonios de Pablo. Fíjense que en Hechos nos dice, cuando Pablo estaba entre la iglesia, Hechos 9, 20 al 22 dice acerca de Pablo: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, aquí vemos que el evangelio rescata y transforma. El evangelio rescata y transforma. Pablo perseguía enemigo feroz de la iglesia de Cristo. Y aquí vemos que cambió su vida cambió totalmente. Y en lugar de seguir a la iglesia, fíjense lo que dice Hechos, dice que se esforzaba, predicaba el evangelio con valentía y quería que ellos pudieran entender que Jesucristo era el Mesías, era el Cristo. Eso no ocurre si Dios no lo rescataba. Él tuvo un cambio de corazón. Hermano, el evangelio no solamente cambia vida o solamente cambia pensamiento. El evangelio cambia el corazón, el centro del pecador. El evangelio cambia la relación entre el pecador y Dios, regalándole al mismo Dios a esa persona a tal punto que Dios mora por medio del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, el evangelio transforma a la persona, cambia sus sueños, cambia sus aspiraciones, cambia sus manías, cambia su manera de pensar, cambia absolutamente todo. De ser pecadores a ser hijos de Dios. A querer ser como nuestro Padre Celestial, a querer ser como nuestro Señor Jesucristo, santo. Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Y esto solamente ocurre cuando somos unidos a Cristo y nuestro corazón es transformado, Él lo saca de piedra para poner uno de carne. Quizás usted diga, pastor, pero yo lucho con el cambio. Yo lucho con ser diferente. Esta lucha nunca cambia, nunca cesa, es todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cómo es que realmente yo he sido cambiada? ¿Cómo es que realmente yo he recibido el evangelio? ¿Cómo es que tengo un corazón de carne? Si esa es su retórica, si ese es su argumento, escuche bien su argumento. Su argumento valida que usted es hijo de Dios. Ninguna persona que está separada de Dios se va a preocupar por ser santo. Ninguna persona separada de Cristo Jesús se va a preocupar por ser más obediente a la ley de Dios. Ninguna persona que esté separada de Dios
separada de Cristo, se preocupa por amar más a Cristo, conocer más su palabra y amar a su iglesia. Solamente los hijos de Dios son los que se preocupan por los negocios de Dios, por las cosas de Dios. Así que si usted cree que usted no ha sido transformado, déjeme decirle que todavía le falta un largo camino si es que Cristo no lo llama a casa. Porque en esta lucha del pecado, en este progreso de santificación, vamos a estar luchando hasta que Cristo regrese o Él nos llame a casa. Pero usted puede mirar toda su historia de vida y si usted ha sido realmente salvo, usted va a ver que Dios realmente lo ha transformado. Que sus intereses son para Dios, que sus sueños son para Dios, que sus anhelos son para Dios, que sus relaciones son para Dios, que todo en su vida es para Dios. Fíjense que esto fue lo que pasó con Pablo. Pablo, de no querer a la iglesia, ama a la iglesia. Pablo, de matar a la iglesia, quería dar su vida por la iglesia. Pablo, de no preocuparse por la enseñanza de la iglesia, se preocupa en gran manera por las doctrinas de la iglesia. Pablo, en su transformación de ser perseguidor de la iglesia, se convirtió a ser devoto de la iglesia. Y hermano, eso es lo que Dios nos llama a nosotros ser devotos de la iglesia. Y mayormente de la iglesia local. En sus cartas Pablo le habla a la iglesia local. Pablo instruye a los pastores de la iglesia local. Pablo quiere corregir a la iglesia local. Pablo anima a la iglesia local. Pablo quiere que nosotros seamos devotos a la iglesia local, a la iglesia de Cristo. Sinclair Ferguson llama a esta devoción, a esta entrega a la iglesia local, a este amor, a este deseo de estar entre hermanos, una adicción santa. Una adicción santa. Esto es lo que trae la transformación. Sí, es obediencia a Cristo. Sí, es querer conocer la ley, es conocer teología. Pero una cosa que ocurre en la vida de un pecador que es transformado es querer vivir dentro y para la comunidad de fe. Y tenemos que ser devotos a la iglesia local. Hermanos, no existe una iglesia como mi iglesia. He ido a presbiterio y he visitado diferentes iglesias. He ido de vacaciones y he visitado diferentes iglesias. Y no son iglesias malas, son iglesias buenas. Quizás hagan ciertas cosas mejores que nosotros o peores que nosotros, no sé. Quizás tenga un mejor pastor, un mejor predicador, un mejor anciano, un mejor diácono, no sé, quizás. Pero nada como mi iglesia. Nada como mi iglesia. Y de igual manera tenemos que gozarnos cuando escuchamos a otro hermano de otra iglesia que diga, nada como mi iglesia, porque esa es la idea, nada como mi iglesia, yo tengo que estar devoto a mi iglesia. Mi iglesia local no es como una familia. Mi iglesia local es mi familia, no como una familia, es mi familia. Y tenemos que tolerar, tenemos que perdonar, tenemos que buscar, tenemos que animar, tenemos que llorar unos con otros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar para estar unidos. Ninguna familia natural es perfecta. Ninguna iglesia en Cristo es perfecta mientras el pecado esté en nosotros. Pero somos llamados a amar a la iglesia local. Esto es parte de la transformación de nuestras vidas, como la vida de Pablo. Ahora, fíjense lo que dice en el último verso 24. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. No era que la iglesia glorificaba la persona de Pablo en Dios. La iglesia glorificaba lo que Dios había hecho en la vida de Pablo y glorificaban a Dios, no a Pablo. Glorificaban el trabajo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Y esto es natural en nuestra vida. La iglesia se regocija cuando un pecador viene a los pies de Cristo. La iglesia se regocija cuando un pecador es transformado y tenemos la oportunidad de verlos adorando a Dios con nosotros. La iglesia se regocija cuando un pecador viene en arrepentimiento a los pies de Cristo. Es nuestro anhelo ver personas glorificando a Dios. Y hermano, esto es lo que estamos llamados a hacer. A compartir el evangelio que le fue dado a Pablo.
para que transforme y rescate a aquellos que están alrededor de nosotros, pero tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que extender nuestra mano y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es nuestro trabajo. Quizás como reformados nos preocupamos mucho por la teología y qué bueno, es parte de ser cristianos, pero también tenemos que extender nuestros brazos y alcanzar a la oveja que está perdida. Y esto usted lo hace en su familia, en su comunidad, en su trabajo, entre sus amigos, entre su escuela. La manera más efectiva de evangelizar es cuando usted abre la boca y comparte el evangelio del Señor Jesucristo, para ver a otras personas transformadas por el evangelio de Dios. Ahora, una conversión, y voy terminando, una conversión es evidente para todos. Fíjense que la iglesia confirma que Pablo fue convertido. Hermanos, muchos dicen que una conversión es su relación tuya y Dios. Esta es mi relación con Dios. Y usted no me puede juzgar, esta es mi relación con Dios. Usted no puede decir si soy realmente salvo o no soy realmente salvo. Si vemos esa actitud a la luz de las Escrituras, podemos entender que estamos un tanto mal. Porque una vida transformada es una vida que realmente refleja transformación. Una vida que es evidente que usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz. Una vida que realmente ha sido transformada, redimida y perdonada. Si usted tiene trabajo en demostrar su vida cristiana, si usted tiene vergüenza de mostrar su vida cristiana, si usted tiene vergüenza de demostrar al mundo que es convertido, lea más las Escrituras. Lea la vida de Pablo. Indague en la vida de Pablo. Pablo primero se educó y luego predicó. Edúquese. Busque las verdades del evangelio. Busque cómo Dios transforma lo que Dios quiere hacer en su vida. Y realmente hágalo. Él está respaldándolo a usted. Todas las cosas en el mundo están bajo el dominio de Dios. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de demostrar que usted es hijo de Dios? ¿Cuál es el miedo de ser diferente? ¿Cuál es el miedo de amar la ley de Dios? ¿Cuál es el miedo si Dios está con nosotros y Él gobierna y todas las cosas están bajo su dominio? Hermano, si yo mando, si mi hijo me dice, papi, acompáñame al cuarto porque está oscuro, él no se va a atrever a ir solo. Pero si yo voy detrás de él, él con mucha confianza va a ir hasta el cuarto, va a prender la luz y va a buscar lo que quiere buscar o va a hacer lo que él quiera hacer. Hermano, nuestro Dios está con nosotros en todo momento. ¿Cuál es el temor de demostrar que somos hijos de Dios y de compartir el evangelio? Si Dios está con nosotros. Así que, hermano, el evangelio que le fue dado a Pablo es para la iglesia, para que prediquen el evangelio, para rescatar a los pecadores. Y el evangelio que le fue dado a Pablo es para transformar a los pecadores. Así que prediquemos, vivamos el evangelio. Nicodemos vino de noche a Pablo, a Dios, al Señor Jesucristo. Entendió el evangelio, fue convertido, nació de nuevo y arriesgó su vida buscando el cuerpo del Señor Jesucristo. Si usted realmente es creyente, usted ha experimentado una transformación donde su deseo, su anhelo han sido cambiados y ahora deben estar dirigidos a nuestro Señor Jesucristo. Pues hágalo, viva para Él, respire para Él y predique realmente su mensaje de salvación de tal manera que sea claro y que Él sea el que salve. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas a vivir una vida santa, una vida transformada, una vida convertida en Cristo Jesús. Y danos el denuedo, danos la valentía de hablar del evangelio y demostrar a otros que nuestra vida realmente ha sido transformada. Mi Dios, danos pasión por ti. Danos pasión por ti, danos pasión por tu iglesia, danos pasión por tu evangelio, danos pasión por tu Biblia, mi Dios, por tu palabra, mi Dios. Y que como iglesia seamos unidos y de aquí pueda florecer, pueda salir como fuente tu evangelio hacia otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.